Estimados estudiantes de primer ingreso, de reingreso, de las secciones D, E, F y H, tengan ustedes muy buen día. El tema de hoy es un tanto complejo. Los ejemplos incluidos en su documento, como el de hipotermia, el de esterilización, el de trasplantes, etc., son un claro ejemplo de las mentes perturbadas, capaces de cometer semejantes atrocidades humanas, donde el ingrediente común, sin duda, era el odio racial. La valoración de estas investigaciones médicas hechas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, carentes de consideración y respeto hacia la humanidad de los participantes, sin embargo, sentaron las bases para la creación de las condiciones para realizar investigación médica bajo estrictos normativos, donde lo más importante es el respeto a la integridad humana. Haz una pausa, alza la mirada y aprecia la vida. Los objetivos para esta jornada de aprendizaje son conocer y aplicar los principios de la bioética. Bien, vamos a la etimología, o sea, el origen de la palabra bioética. La palabra deriva del griego bios, que es vida, y ethos, que es ética. Entonces tenemos que bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la conducta correcta del humano con respecto a la vida, tanto humana como no humana, así como el ambiente en que se pueden dar las condiciones de vida. Vean que esta definición de bioética es bien interesante porque une las ciencias de la vida con los valores humanos para formular, articular y en la medida de lo posible resolver algunos de los problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. Dicha definición fue adoptada por la Unidad Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Santiago de Chile, y fue modificada por Alfonso Llano Escobar. Veamos otra definición. Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales. Otra definición amplia, profunda e incluyente de los principios morales, propuesta en la primera enciclopedia de bioética en 1978 por el Kennedy Institute de la Universidad Jesuita de Georgetown, Estados Unidos, y dirigida por Warren Reich, que era un teólogo católico. ¿Cómo ha sido la evolución del término bioética? Sabemos que es una disciplina relativamente nueva. En 1927, hace casi 100 años, el filósofo y teólogo Fritz Hart utiliza por primera vez el término bioética en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas y los animales. Posteriormente, en 1970, Van Rensselaer-Potter utilizó el término bioethics en un artículo sobre la ciencia de la supervivencia, y en 1971 el mismo autor en su libro Bioética, un puente hacia el futuro. Algunos bioéticos tienden a reducir el ámbito de la bioética a todo lo que tenga que ver con tratamientos médicos
o con las innovaciones tecnológicas, pero otros opinan que la ética debe incluir lo relativo a todas las acciones que puedan ayudar o dañar organismos capaces de sentir miedo y dolor, pero también al ambiente en el que se desarrolla la vida, por lo que también tiene relación con la ecología. Mencionábamos al inicio que las primeras declaraciones de bioética surgen con las conmociones de la Segunda Guerra Mundial, pero además tenemos el invento de la fístula para diálisis renal de Scribner. La fístula en sí no era lo malo, puesto que resolvió muchos problemas en pacientes con diálisis renal. Lo malo era que no había una buena selección de los pacientes. Las prácticas del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en Brooklyn, 1963, acá se atendían pacientes con cáncer que eran incluidos en investigaciones médicas sin el consentimiento informado. Y la escuela de Willowbrook en Nueva York atendía niños con retraso mental que fueron sometidos a investigaciones médicas provocándoles hepatitis de manera intencional para evaluar posibles tratamientos. Además, los padres eran forzados a firmar el consentimiento informado. Todo esto configura el panorama donde se hace necesaria la regulación o al menos la declaración de principios a favor de las víctimas de tales experimentos. Esto determina la publicación de diversas declaraciones a nivel mundial. El objeto material de la bioética son las acciones del hombre sobre la vida. En cambio, el objeto formal es desde la perspectiva ética para ver si estas acciones son buenas y hacen al hombre mejor o si por el contrario le producen un daño a él, a la humanidad y a las generaciones futuras. La finalidad de la bioética, entonces, no solo es reflexionar, sino también encontrar criterios, normas o principios que guíen las acciones del hombre respecto a la vida y elaborar leyes adecuadas que permitan el desarrollo y el progreso de la humanidad. La bioética utiliza dos métodos, el interdisciplinar y el triangular. Veamos a qué se refiere el interdisciplinar. Acá intervienen elementos que provienen de la ciencia, la filosofía, el derecho, la economía y otras. Y en el triangular intervienen aspectos científicos y médicos. ¿Qué se hace? ¿Qué técnicas, qué medios se utilizan? Las partes o ámbitos de estudio de la bioética son tres: la bioética fundamental, la bioética especial o específica y la bioética clínica o biojurídica. La fundamental estudia la definición y las cuestiones epistemológicas relativas a la bioética, su fundamentación antropológica y ética y las distintas corrientes de bioética. La especial o específica estudia los problemas específicos, como por ejemplo la clonación, el aborto, la muerte cerebral, la contaminación radiactiva, la destrucción de la capa de ozono, etc. Y se divide en tres etapas: el inicio de la vida, el transcurso de la vida y el fin de la vida. Y la clínica o biojurídica estudia la bioética aplicada a casos clínicos concretos
o a leyes concretas buscando soluciones prácticas. ¿Qué es el Código de Nuremberg y de qué se trata? Es un documento, el inicial y el más importante, donde se formularon los principios básicos para la investigación médica en humanos. De este se derivan los demás códigos y declaraciones emitidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas y diversas instituciones médicas internacionales. El documento se emite en 1947 y consta de 10 preceptos, de los cuales destaca el consentimiento voluntario, que es el eje primordial del desarrollo de la bioética moderna, implementando el respeto a la libertad de las personas y la autonomía en la toma de decisiones en su participación en ensayos o experimentos médicos científicos. Cuando una persona decide voluntariamente participar de una investigación médica, también puede decidir interrumpir su participación si considera que pudiera causarle algún daño a su integridad. El investigador debe respetar su decisión. El investigador también debe ordenar la interrupción del estudio si un paciente nota indicios de aparición de alguna herida o consecuencia fatal, incluso la muerte. Declaración de Helsinki. Esta declaración consiste en una publicación realizada en 1968 por la World Medical Association en su 18ª Asamblea Médica Mundial en Helsinki. Contiene los principales problemas de la investigación médica y ha tenido varias modificaciones con el fin de analizar las nuevas situaciones y problemas que surgen con la evolución de la investigación y el progreso de la ciencia. Resalta el propósito y finalidad de la investigación médica, comprensión de la etiología y patogénesis de la enfermedad, mejorar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos, reconociendo que el avance de las ciencias médicas y de la salud se logra a partir de la investigación y experimentación en seres humanos. De ahí que se hace indispensable contar con un normativo para realizar tales investigaciones. Podemos agregar que esta declaración enfatiza que la investigación en salud debe priorizar los intereses y bienestar de los seres humanos por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Además, debe tomarse en cuenta los factores que pueden afectar al medio ambiente y la manipulación de animales durante la investigación. Un comité ético especializado debe revisar, aprobar y dar seguimiento al protocolo. Los resultados, tanto positivos como negativos, deberán ser publicados de manera veraz y completa. Así también dar a conocer el financiamiento y apoyos institucionales o gubernamentales. Los resultados de la investigación deben estar disponibles para todo público. El comité debe ajustarse a las leyes propias de cada país donde se realice la investigación. El informe Belmont es elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de las Personas,
que son objeto de la experimentación biomédica y de la conducta. Este surgió en la década de los 70 cuando se dio a conocer el caso de Tuskegee en Alabama, donde se había negado el tratamiento antibiótico a personas afroamericanas con sífilis con el supuesto de conocer la historia natural de la enfermedad. Consta de una introducción y dos partes: principios éticos, principios básicos y aplicaciones. Veamos ahora a qué se refiere la introducción. Esta hace mención a la diferencia entre práctica e investigación clínica. La práctica se refiere a intervenciones solamente diseñadas para recuperar o acentuar el bienestar de un paciente con expectativas razonables de éxito, mientras que la investigación se refiere a una actividad apuntada a probar hipótesis, lograr conclusiones y, en consecuencia, a desarrollar o complementar el conocimiento general. Este informe enfoca los tres principios básicos en la autonomía de las personas, la beneficencia y la justicia. Continuando con el informe Belmont, este nos dice que la autonomía es el respeto a la libertad de decisión que posee una persona para elegir entre las opciones que a su juicio son las mejores, de acuerdo a sus valores, creencias y planes de vida. La autonomía disminuida es la que poseen las personas que no tienen todas sus capacidades para decidir sobre su vida personal. Son entonces personas dependientes o vulnerables. Este principio sustenta la necesidad de contar con un consentimiento informado, como también del derecho a negarse a una intervención o participar en una relación clínica o de investigación. La beneficencia nos dice que hay necesidad de valorar las ventajas y las desventajas, así como los riesgos y beneficios de los tratamientos y procedimientos de investigación, con el objetivo de maximizar los beneficios y disminuir los riesgos. Es el principio obligado en toda investigación de proveer el mayor beneficio de los participantes a través de la aplicación adecuada del método científico, mientras que la maleficencia es un principio ético que obliga a evitar el daño físico o emocional en procedimientos o intervenciones, protegiendo así a las personas que participan en una práctica o investigación en lo referente a no hacer daño. Finalmente, la justicia es el principio que pretende que todos los pacientes en situaciones parecidas deben tratarse de manera similar, con las mismas oportunidades de acceso a los mejores métodos diagnósticos y terapéuticos, que la distribución de los beneficios, riesgos, costos en la atención sanitaria o investigación se realicen de manera justa, tomando en cuenta la edad, el sexo, estado económico, cultural y condiciones étnicas. También existe el concepto de justicia distributiva, donde se aplican reglas a personas dependientes o vulnerables, que los participantes representativos de un grupo
obtengan un beneficio, pero que también asuman parte de los riesgos del estudio. Acá en la selección de los sujetos tiene que ver el principio de justicia, donde los investigadores mostrarán imparcialidad, o sea que no deben ofrecer investigación potencialmente beneficiosa para algunos pacientes o seleccionar personas para investigaciones que implican riesgos elevados. Mentira y error. Científicamente se sabe que el conocimiento generado no es absoluto y que es probabilístico y susceptible de error, pero es lo más cercano a la realidad. Sin embargo, cuando coexiste mentira y error, no puede ser aceptado por la ciencia. El error se da por una malinterpretación o sobreestimación de resultados, mientras que la mentira es la afirmación cuya falsedad le consta a quien lo formula porque la inventó o porque no tiene pruebas de que no es cierta. Cuando un científico miente, lo hace con plena conciencia, desafortunadamente atendiendo a su vanidad. En 1979, los bioeticistas Tom Bechamp y James Childress definieron los 4 principios fundamentales de la bioética: principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y el principio de justicia. Sin embargo, en el año 2003, Tom Bechamp considera que los principios deben ser especificados para aplicarlos a los análisis de los casos concretos, o sea, que deben ser discutidos y determinados por el caso concreto a nivel casuístico. El principio de autonomía es la autodeterminación que posee cada persona de conducir su vida de acuerdo a sus intereses, deseos y creencias. Se define como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente. También supone el derecho a equivocarse. Da origen a la norma moral de no coartar la libertad de la persona y remite a la obligación de aplicar el consentimiento informado en el campo de la salud. La autonomía expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo, sin influencia de ninguna presión externa o interna. Tiene carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto en casos en que no haya autonomía o ésta esté disminuida. Por ejemplo, en menores de edad, en personas en estado vegetativo o con daño cerebral, en cuyo caso será necesario justificar el por qué no hay autonomía. En el ámbito médico, el consentimiento informado es la máxima expresión del principio de autonomía. Es un derecho del paciente y es un deber del médico, pues las preferencias y los valores del enfermo son primordiales desde el punto de vista ético y supone que el objetivo del médico es respetar esta autonomía porque se trata de la salud del paciente. El principio de no maleficencia es uno de los más antiguos en la medicina hipocrática.
corresponde a la formulación negativa del principio de beneficencia, que nos obliga a promover el bien. Los preceptos morales provenientes de este principio son no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni discapacidades evitables. En la toma de decisiones en salud es importante el análisis riesgo-beneficio y evitar la prolongación innecesaria del proceso de muerte, o sea, la distanasia. Se trata de respetar la integridad física y psicológica de la vida humana. El principio de no maleficencia está contemplado en el juramento hipocrático y no debe ser considerado aisladamente, ya que muchos procedimientos en salud pueden ocasionar daño y o sufrimientos, así como riesgos. Sin embargo, se justifican en razón de los beneficios que puedan generar, debiendo superar el dolor y la discapacidad. Abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para todos, no solo en el ámbito biomédico, sino que en todos los sectores de la vida humana. En medicina hay ocasiones donde se daña para poder obtener un bien. El análisis de este principio va de la mano con el de beneficencia para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio. Algunas implicaciones médicas en el principio de no maleficencia. Tener una formación teórica y práctica rigurosa y actualizada permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional. Investigar sobre tratamientos, procedimientos o terapias nuevas para mejorar los que ya existen y que sean menos dolorosos y lesivos para los pacientes. Avanzar en el tratamiento del dolor. Evitar la medicina defensiva. Evitar la multiplicación de procedimientos o tratamientos innecesarios. El principio de beneficencia consiste en la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficio, ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares, obrar en función del mayor beneficio y bienestar posible para el paciente. Los elementos que se incluyen acá son acción de beneficio, que haga o fomente el bien, prevenga o contrarreste el mal o daño, y todos lo que implican la omisión o ausencia de actos que pudiesen ocasionar un daño o perjuicio. El quehacer del profesional de la salud está fundamentado en el principio de beneficencia y consiste en el deber de asistir a las personas que lo necesiten. Se vincula con la norma moral. Siempre debe promoverse el bien. Tiene como obligaciones derivadas brindar un servicio de calidad, atención respetuosa, evitar el exceso de terapéutica y, muy importante, respetar condiciones de credos o ideologías. Es utilizado para prevenir, aliviar el daño, hacer el bien y otorgar beneficios. Y está dirigido a garantizar la salud de la sociedad. No se debe dedicar solo a curar o restablecer la salud, sino también a prevenir y educar
para modificar estilos de vida. Un primer obstáculo al analizar el principio de beneficencia es que se desestima la opinión del paciente, que es el primer involucrado y afectado por la situación, prescindiendo así de su opinión debido a su falta de conocimientos médicos. Sin embargo, las preferencias individuales del médico y pacientes pueden discrepar respecto a qué es perjuicio y qué es beneficio. Por ello es difícil defender la primacía de ese principio, pues si se toman decisiones médicas desde este, se dejarían de lado otros principios válidos, como son la autonomía y la justicia. La justicia, según muchos griegos y filósofos, constituye el elemento fundamental de la sociedad. Algo es justo, según todos sabemos, cuando su existencia no interfiere con el orden al cual pertenece y cada cosa ocupa su lugar, mientras que hay injusticia cuando una cosa usurpa el lugar de otra o existe demasía. Cuando se logra restaurar el orden de origen, se corrige y se sanciona la desmesura, se logra el equilibrio y se cumple con la justicia. El modelo utilitarista dice que el mayor bien para el mayor número de personas desprotegía a las minorías y marginados, por lo que se suma el término de justicia social. ¿En qué consiste la justicia social? Esta se centra en la igualdad de los seres humanos desde una óptica formal que ayudara a los menos favorecidos ante las desigualdades sociales y económicas existentes entre los seres humanos, con el objeto de que tanto las leyes, instituciones como los servicios públicos se organicen de tal modo que redunden en el beneficio de las personas. Este principio está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo que necesita, de lo que se derivan las siguientes obligaciones: realizar una adecuada distribución de los recursos, proveer a cada paciente de un adecuado nivel de atención y disponer de los recursos indispensables que garanticen una apropiada atención de salud. El principio de justicia está relacionado con el concepto de salud como derecho humano fundamental que debe garantizarse ya sea por la sociedad o por el Estado. La justicia debe entenderse como equidad o utilización racional de los recursos, beneficios, bienes y servicios, sino también distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades y también en los términos de eficiencia y eficacia. Se cumple con este principio si al paciente se le da el trato merecido o justo, sin negarle un servicio, una información o imponerle una responsabilidad u obligación indebida o exigirle más de lo requerido por la ley. Ámbitos de la bioética. La bioética y la ética no son lo mismo, pero sí que están muy relacionadas. La ética médica no es idéntica a la bioética médica. La ética médica trata los problemas planteados por la práctica de la medicina, mientras que la bioética médica es un tema más amplio
que aborda los problemas morales derivados de los avances de las ciencias biológicas en general. Según algunos autores, la bioética se diferencia de la ética en que no necesita la aceptación de ciertos valores tradicionales que sí son fundamentales para la ética. Entre los problemas éticos derivados de las profesiones sanitarias tenemos las transfusiones de sangre, la eutanasia, trasplante de órganos, la reproducción asistida o mediante fertilización in vitro, el aborto y todos los asuntos implicados en la relación médico-paciente. Entre los problemas de la investigación científica biomédica que tanto pueden transformar al hombre, mencionamos la manipulación genética, las tecnologías reproductivas como la fecundación in vitro y la clonación humana, que hasta este momento es hipotética. Entre los problemas ecológicos del medio ambiente y la biosfera se mencionan la conservación del medio ambiente, el equilibrio entre especies, respeto hacia animales y naturaleza, impedir el uso de energía nuclear, control del crecimiento de la población mundial, control del incremento del hambre en los países pobres. También son ámbitos de la bioética la influencia social y política de las cuestiones anteriores en cuanto a legislación, educación, políticas sanitarias, religión, etc. Y las temáticas relativas a la relación entre neurología y ética, que daría lugar a la neuroética. Y finalmente, las corrientes y tendencias de la bioética, cada una con sus propias especificaciones, que de la 1 a la 10 son bioética general, bioética especial, bioética teórica, bioética clínica, bioética normativa, bioética cultural, bioética personalista, bioética consensualista o civil, bioética social y bioética transdisciplinar. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Sé que es un tema un poco largo, pero de mucha importancia en su aprendizaje, por lo que no se puede ni debe omitir ninguno de sus componentes.